vamos a entrar a un contexto histórico, como siempre. Vamos a hablar un poquito de la historia de Jacob y Esaú, cómo estos dos pueblos, igual que Ismael y Isaac, se convierten en dos pueblos rivales. Al igual que Esaú, al igual que Ismael e Isaac, estos dos hijos no simplemente representaban dos hijos, literalmente, sino que representaban dos naciones que iban a estar presentes en todo Medio Oriente. Entonces está la nación de Jacob, que eran los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Y más las hijas que no se contaron, los dos hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y están los edonitas, que son provenientes de Edom. Edom significa rojo, y esto es alusión a que Esaú era pelirrojo. Entonces, ¿de dónde? Vamos a hablar un poquito de dónde me responde, por favor. Uf. Ok, entonces, como les iba diciendo, Edom, vamos a hablar un poquito de Edom. Edom que significa rojo, como ya les dije, es el pueblo actual de Siria o de Asiria. Este principalmente se estableció en la región del Levante medio mediterráneo, ubicada lo que era en el sur de Judea y del Mar Muerto, básicamente la misma zona geográfica que está en Israel, que está Palestina, que está la mayoría de los pueblos árabes. Entonces, habitaban tradicionalmente por el pueblo semita, de los edonitas y también de los idumeos. También los idumeos se mencionado en el Nuevo Testamento. La reina Herodías, si no me equivoco, parte de la descendencia de Herodes eran de ahí, de Idumea. Entonces, el término Edom significa rojo, obviamente, ya se lo he mencionado, porque literalmente eso es lo que significa. Entonces, déjenme agregar a esta persona. Entonces, en el relato bíblico nos hacen mención de este pueblo, del pueblo de Edom, que básicamente siempre estaba en guerra con Israel. Entonces, de las promesas de Dios, y vamos a decir quizás hasta los mismos planes del enemigo, como que queriendo entrar a entorpecer el plan original de Dios. Amén. Entonces, Edom, que es descendiente directo de Saúl, más los 12 tribus de Israel, que es descendiente especialmente de Jacob. Entonces, ayer hablábamos cuando Jacob tiene que huir de su hermano, ¿verdad? Cuando Jacob usurpa a su hermano y luego de usurparlo, este tiene que huir a casa de Labán. Ahí yo creo que fue donde nos quedamos con la misionera Nayeli. Entonces, ¿qué hablábamos en ese estudio, en la primera parte? Nosotros podemos relacionar la fe con todos estos acontecimientos. La Biblia nos habla en hebreo acerca de la fe de Jacob. Amén. La Biblia también nos habla de cómo este hombre era totalmente diferente y vivió de una manera diferente. Entonces, Génesis 29, del 14 al 15, ahora del 14 al 20, ahora no va a hablar, no va a ver, nos va a mostrar a Jacob en casa de su tío Labán. Y vamos a leer los versículos del 14 al 20
Y dice, y Labán le dijo ciertamente, hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de barde. Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, y el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no la dé a otros hombres. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Viendo cómo Labán le pregunta a Jacob cuál sería su salario que iba a recibir a cambio de trabajarle por trabajar la tierra, ¿verdad? Y es importante ver cómo Jacob dice, bueno, yo lo que quiero es que el hecho de que él duró 7 años trabajando, eh, 7 años trabajando en la casa de Labán por Raquel, dice la Biblia que le parecieron pocos días porque la amaba. Entonces, el texto dice que Lea tenía ojos delicados, pero que Raquel era hermosa. Y nosotros vamos a hacer un paralelo el día de hoy con estas 2 mujeres y vamos a comparar a estas 2 mujeres como la iglesia, ¿verdad? Y como nosotros mismos. Entonces, al parecer Raquel no tenía mucha sabiduría, no tenía una perspicacia que atraía, no era alguien que literalmente emocionaba y ese tipo de cosas, sino más bien que era quizás una mujer simple, una mujer sin mucho glamour, una mujer eh, sin mucho atavío. No hablo de lo físico, sino más bien de esas cosas que representan a una iglesia saludable, de esas cosas que representan a una iglesia que literalmente guarda la palabra de Dios. Entonces le tiene que relacionar con las iglesias y el tipo de iglesia que nosotros debemos ser. Mientras que Lea era delicada, era como así como toda normalita. Raquel, sin embargo, tuvo tanta, eh, tanta belleza, no hablo de lo físico, sino más bien de lo espiritual en su vida, que Jacob amó más a Raquel que a Lea. Entonces, la iglesia tiene que ser como Raquel, que tiene un brillo especial en sus ojos, que anhela la verdad, que buscan la verdad. Y el que conoce la palabra y la anhela, tiene un hermoso semblante. Sus ojos brillan, eh, y no es como Lea. Una iglesia como Raquel no es como Lea. Mientras que una iglesia como Lea es una iglesia que pues es como así, como pálida, como apagada en lo espiritual y en ese tipo de cosas. Nosotros no podemos caer ahí. Nosotros tenemos que ser esa iglesia que siempre les brille en los ojos y que siempre tenga un hermoso semblante al parecer de otros. Amén. Leamos los versículos del 29 al 31, por favor. ¿Quién me puede ayudar? Leyendo los versículos del 29 al 31 de Génesis. Génesis 29 del 21 al 30. Adelante, hermana Belén. Amén. Amén. Los hijos de Jacob, 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez
dio a luz un hijo y dijo, ahora ésta se unirá mi marido conmigo, porque dio a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a y dejó de dar a luz. Amén. Ok. Bueno, viendo esto, vamos a narrar la historia. Yo creo que todos la conocen, ¿verdad? Vamos a ir como a la narrativa. Jacob trabaja 7 años por Raquel, pero Labán hace una treta y le da a Lea como su esposa. Luego de esto, entonces, Lea, conociendo que su esposo no la amaba como amaba a Raquel, vamos a decir, se consoló en los hijos, dándole hijos a Jacob para que Jacob la amara. Pero literalmente vemos que eso no pasa así. Vemos que en todo momento a quien más Jacob ama es a Raquel. De hecho, hasta los hijos de Raquel eran más amados por Jacob que los hijos de Lea. Entonces, este es un gran testimonio de Jacob y su tío. Y vemos cómo Labán, conociendo el corazón de Jacob, no lo engaña una sola vez, sino que lo engaña varias veces. Y vamos a ver más adelante cuál es la actitud de Jacob, que eso es lo que yo quiero que hoy apreciemos. ¿Cuál es la actitud de Jacob ante ese engaño? Entonces, dice la Biblia en los versículos de capítulo 30, del 25 al 28, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob le dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar, a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia ante tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo te lo daré. Aquí vemos el testimonio de un hombre que ya estaba cansado. Literalmente Jacob había trabajado 14 años por sus 2 primeras esposas y luego le había trabajado a Labán 6 años más. Entonces eso hacía un periodo de 20 años donde Jacob estaba trabajando a sol y a sombra sin un salario. Y ustedes dirán, pero qué tonto Jacob, ¿no? Qué tonto Jacob que pues tenía que pedir su salario. Quizás la Biblia nos registra que Jacob no pidió el salario o ese tipo de cosas, pero vemos algo totalmente diferente. Vemos cómo Jacob dice, bueno, ya yo creo que es hora de que yo vaya a mi tierra, a mi casa de donde vine, ya que pues yo he trabajado tanto en este lugar y literalmente esta tierra no es mía. Yo no tengo una tierra donde morir, pero yo necesito ir a la tierra, ir a la tierra de donde son de donde Dios me sacó, no sé por decirlo así, de donde son mis ancestros. Amén. Entonces, vemos a Labán que no quiere dejar a Jacob porque era la causa de la bendición. Literalmente él lo reconoce. Yo he visto que Dios me ha bendecido a mí porque tú estás aquí. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese privilegio de que otras personas digan, yo he recibido bendición eh, desde que tú estás aquí en mi casa? O sea, yo creo que nadie, yo creo que muchos no lo pueden decir, no nadie, sino que muchos no pueden decir tal cosa. ¿Saben por qué? Porque quizás son de esos cristianos que ni siquiera se saben que son cristianos. Amén. Entonces vemos esa diferencia de Jacob, otra diferencia más de Jacob. Algo que yo quiero también que ustedes aprecien es el carácter de Jacob. Y estamos hablando de ancestros de la fe. Estamos copiando por qué esas personas llegaron a ser ancestros de la fe. ¿Qué les hacía diferente? ¿Cuál era su suspicacia, su picardía? ¿Qué era lo que marcaba la diferencia de estas personas para que ellos pudiesen hoy en día llamarse los patriarcas y los ancestros de la fe? Y era básicamente también esto que vemos en Jacob.
tuviera ese carácter de humildad total ante las circunstancias que le atravesaban, que, o sea, cosas injustas le pasaban, y él aún así seguía permanente en el lugar donde el Señor le había mandado en un primer momento. Entonces el Señor le dice, ya es hora de que te vayas. O sea, duraste tiempo acá, pero ahora es hora que te vayas. Jacob no sabía cómo le iba a recibir su hermano. Y Jacob simplemente obedeció a Dios. Y el otro día estábamos hablando de la fe y de la obediencia, que a, eso fue lo que caracterizó a Abraham. Eso fue lo que hizo diferente el llamado de Abraham, que Abraham no solamente obedeció, sino que Abraham tuvo fe, amén, para moverse, para decir, pues yo tengo que ir al lugar donde el Señor me está llamando. Entonces eso mismo pasa con Jacob. Cuando su madre le dice, bueno, mi hijo, a ti te van a matar si no te vas, ve a casa de mi hermano, ve a casa de mi hermano y pues ahí quédate ahí hasta que tu hermano se le pase el enojo, por decirlo así. Pero nadie sabe si ese enojo que podía sentir Esaú por su hermano había pasado, eso no se sabe, ¿verdad? Entonces, vemos a continuación los versículos de capítulo 30 del 29 al 43, la historia de cuando el Señor aún así, aunque, aunque este señor, Labán, trató como de engañar a Jacob con los bienes, el Señor bendice a Jacob de todos modos, en medio de un tío, suegro, de esa forma. ¿Alguna persona, alguien tiene preguntas, comentarios, dudas, inquietudes que quieran hacer? ¿Ok? Bueno, vamos a leer, no vamos a leer todos los pasajes para ver cómo es como Dios bendice a Jacob. Ustedes lo pueden leer ahí desde su casa en Génesis 30 del 29 al 43, donde ahí nos va a estar hablando cómo Jacob dice, ok, entonces vamos a leer los 3 o 4 primeros versículos. Dice, y respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo tu ganado ha crecido conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, poco tenías antes de mi venida, he crecido en gran número y, y Jehová te ha bendecido por mi llegada. Y ahora, cuando te trabajaré también por mi propia casa. Y dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. O sea, ¿qué dijo Jacob? Bueno, las ovejas que son manchadas y salpicadas, ese va a ser mi salario, y la que estén totalmente blancas, eso va a ser lo tuyo. Y vemos como el Señor pone a que sea literalmente como Jacob lo había dicho, las ovejas manchadas y salpicadas habían crecido a un nivel totalmente diferente. Vemos entonces que las posesiones de Jacob se multiplicaron porque Dios lo bendecía. Literalmente, Jacob primero recibió la bendición de su padre. ¿Se acuerdan? Cuando él usurpa a su hermano. Cuando Jacob primero recibió la bendición a causa de tomar la posición de su hermano, vistiéndose y todo ese asunto. Y luego vemos ahora cómo teniendo esposa y luego recibió las bendiciones materiales, estuvo 14 años trabajando por sus esposas, 6 años trabajando para fuertemente a sol y a sombra, y el Señor bendice
a Jacob. El Señor bendice a Jacob ahora con este ganado mucho más grande que el que tenía Labán. ¿Por qué? Porque Labán dijo algo muy importante y era que Jacob, él era bendecido porque Jacob estaba con él, porque el hombre de Dios no era Labán, el hombre de Dios era Jacob. Y ahí es que vemos en el carácter de Jacob, vemos las enseñanzas de su madre. El otro día, no sé si era con ustedes que lo hablaba, pero con otra clase cuando estoy dando este estudio, hablaba de cuán importantes son las enseñanzas de las madres en la crianza de un hijo. En Israel hay una tradición y es las madres son quienes educan a los hijos hasta los 8 años de edad. Después que esos hijos cumplen 8 años, ya están listos para ser enviados a las diferentes escuelas de rabinos y ese tipo de cosas a estudiar básicamente la Torah. Pero las primeras enseñanzas y los primeros valores, estos los adquieren en primera instancia de su madre. Amén. Entonces Jacob había aprendido bien de su madre Rebeca. Jacob había pasado la mayor parte de su tiempo en la casa de campaña, no como Esaú que estaba buscando animales y ese tipo de cosas para cazar, sino que Jacob había prestado atención a las enseñanzas de Dios, a las enseñanzas y de su bisabuelo Abraham, no de su padre Isaac y de su bisabuelo Abraham. Amén. Entonces, él había aprendido de este camino de fe por ellos, por aquellos que habían antecedido antes que él, y de esa misma forma él había vivido, de esa misma forma él había sido instruido por Dios. Amén. Entonces, más adelante vemos como Jacob llevándose a Labán, llevándose a Raquel y a Lea con toda su patrulla, vemos como Esaú se le aparece en el camino a Jacob, o vamos a decir, el miedo que tenía Jacob de que Esaú le dañase por el asunto de que había pasado hace 20 años. Amén. Hasta aquí alguna pregunta, comentario. Pueden hacer comentarios, ¿ok? Adelante, hermana Belén. Ayer me comentaba, amada Madeline, que esto no sé cómo sería, ¿no? Porque lo que me dice aquí, el capítulo 25-23, y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Como Raquel estaba más con Jacob, ¿verdad? Y Esaú no aparecía, o sea, estaba como disperso, pues, porque él estaba escuchando las enseñanzas de su madre. Pero digo yo, ¿esto no viene porque ya desde el vientre de su madre ya se veía lo que iba a hacer o esta bendición para Jacob? Esa es mi pregunta, madre. Cuando nosotros vamos a Romanos, la Biblia nos habla de que Él tiene misericordia con quien Él tiene misericordia y que el Señor no eligió a Jacob porque sabía que Jacob iba a ser bueno y no rechazó a Esaú porque sabía que Esaú iba a ser malo, sino que el Señor eligió a Jacob y no eligió a Esaú porque Dios hace como Él quiera. Jacob simplemente estaba viviendo su destino. Amén. Sabemos que Dios es quien predispone nuestra vida, ¿verdad? Los que antes conoció, también llamó y también los predestinó para que fuesen hijos de Dios. Entonces, en ese predestino, el Señor está diciendo que te preeligió para cumplir el propósito que Él tiene en la vida. Entonces, nada es casualidad en la vida de cada ser humano que es salvo por Dios. Y
Jacob simplemente estaba viviendo para el propósito de Dios. Amén. Por eso nosotros no ponemos a Jacob como un ladrón y un usurpador, porque literalmente era el propósito de Dios que se estaba cumpliendo en la vida de Jacob. Sí, hermana Belén. Sí, amén. Eso yo también lo considero. Levantó la mano nuevamente o la De abajo. hecho, la forma de actuar de Raquel era bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que yo veo acá, ¿no? Ujú. Exacto, exacto. Y que eso también uno dice, ay, pero entonces Rebeca amaba más a su hijo Jacob que a su hijo Esaú. ¿Por qué? ¿Por qué Rebeca eligió a su hijo si son ambos de su propio vientre? Rebeca ya había entendido lo que el Señor le había dicho. Rebeca, o sea, literalmente el Señor le dijo, uno servirá, el mayor servirá al menor. Literal es, Rebeca simplemente estaba cumpliendo el propósito de Dios en la vida de sus hijos. Ahora, de que no podemos decir que Rebeca por eso no amaba a, a, a Jacob por ese asunto. Amén. Todo es plan de Dios. Todo es, obviamente, uno no puede decir, pues entonces el que los impíos se vayan al infierno es plan de Dios, no. Es la propia voluntad del impío que pues también tiene una voluntad, ¿no? Y también vemos, lo mismo vemos con Esaú. Esaú tenía el privilegio de disfrutar de su primogenitura. Esaú tenía el privilegio de disfrutar de la bendición que su padre le iba a dar. ¿Por qué? Porque Esaú era el hijo mayor y como hijo mayor era el descendiente y el que recibía todo lo que dejaba su padre. Entonces, ahí vemos como también se pone de manifiesto la voluntad humana y es como eligió no aprovechar y no darle importancia a lo espiritual por lo material. Amén. Amén, Andrea, adelante. Bueno, una pregunta. Si ya estaba, bueno, predestinado y en la voluntad de Dios de que el mayor le sirviera al menor, que es algo que vamos a ver, creo, repetidamente en los hijos de José, también se va a ver eso. Mi pregunta es, ¿era necesario el engaño a Isaac? O sea, si la promesa ya estaba dada y ya estaba dicho cómo iban a suceder las cosas y Rebeca lo sabía, ¿por qué este desconocimiento del patriarca Isaac? ¿Por qué no contarle? ¿Por qué no estar de acuerdo a la voluntad de Dios sin tener que caer en el engaño, ¿no? Sin tener que recurrir a este método. Me parece que ha habido, no sé, cierta falta de comunicación entre esposos ahí, que no se han puesto de acuerdo, pero ya era algo que Dios había dicho, entonces, ¿por qué simplemente no, pues, adaptarnos a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué tener que ir en contra de ella? En el caso de Isaac, ¿no? Que estaba esperando todavía bendecir al mayor. En cambio, cuando lo vamos a ver con José, eh, Jacob va a bendecir al menor de frente y José le va a decir, papá, no, este no es. Y le dice, no, así ha querido Dios y ya está. Y se evitaron de tanto drama. Sí, es una buena pregunta, pero literalmente es que algo que nosotros tenemos que saber y es que el Señor hace sus planes como Él quiera. Porque, por ejemplo, podemos ver a múltiples personajes en la Biblia que ya tenían algo escrito, pero que literalmente, eh, ay, pues pensé que era, perdón, pero que literalmente no pasa, o sea, es totalmente diferente a como quizás el Señor lo diseñó, pero al fin y al cabo el propósito de Dios se termina de cumplir. No sé si me entienden. Es que en ese destino, el Señor no simplemente te deja como en una línea recta, como que pues eh, en tal y tal día te va a suceder esto y luego te va a suceder esto y así, 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 así. Porque entonces nos harían seres sin voluntades.
nos harían seres sin participación de nuestra propia vida. Y la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que lo que nos diferencia de los animales es esa voluntad y esa capacidad de elección. Y entonces en ese momento quizás Rebeca ni siquiera le preguntó al Señor, ¿qué me conviene mejor? Que yo le diga a mi esposo para que mi esposo entienda, porque yo te apuesto que él podía entender, Isaac podía entender, porque Isaac también era un hombre de fe, pero ese es ahí donde entra como la voluntad del ser humano, que se pone de evidencia en medio del plan de Dios. Y al fin y al cabo, el plan se va a cumplir. O sea cual sea la estratagema se ponga de manifiesto, el plan de Dios se cumplirá en las vidas de los seres humanos. Amén. Es como nosotros que tenemos promesas de Dios para nosotros, pero si no la menospreciamos, viene otro y la toma para sí. Si es de nuestra, es nuestra. No creo en que pues otros puedan tomar nuestra bendición porque es nuestra. Literalmente Jacob no robó nada. O sea, eso era de él. Ay, santo, se va a acabar la reunión en 15 minutos. Eso era de él. La promesa que el Señor había hecho, lo había hecho con Jacob. Por eso también muchos teólogos afirman de que Jacob no era un ladrón. Jacob simplemente estaba haciendo suyo lo que el Señor le había prometido desde que estaba en el ¿Y vientre el de su madre. significado de su nombre? ¿De que por qué lo Usurpador, efectivamente. Pero, ¿qué pasa con el cambio de nombre? Porque el Señor le cambia el nombre y a que se lo cambia a Israel, ¿verdad? Porque ha luchado con Dios cara a cara y has vencido. Entonces, no estoy diciendo que me voy con la misma, me inclino a la postura teológica de que él no roba nada, sino que él simplemente toma lo que es suyo por promesa, que era la bendición y la primogenitura. Literalmente el Señor le dijo, el mayor servirá al menor, obviamente. Y la otra postura es que literalmente dicen, bueno, Jacob fue un ladrón. Jacob, antes de conocer a Dios, entre comillas, pues robó esa bendición a su hermano y pues es un pecado. Pero más que un robo, yo no lo veo como un robo, literal, yo no lo puedo ver como un robo, porque es que Jacob venía sabiendo cuál era su futuro, cuál era la voluntad de Dios en su vida, y él simplemente estaba cumpliendo esa voluntad. Amén. Ok, entonces, amén, hermana Belén, adelante. Hermana Belén, hermana Andrea y luego hermana Belén. Lo siento por las preguntas. Ya. Jacob sabía que había promesa para él porque después él se va a encontrar con el Señor, creo que en Peniel, ¿verdad? Su primer encuentro. Sí, su primero, pero Antes de eso, creo que no. a lo que me refiero, no era, que Dios no era desconocido para Jacob. Eso es lo que yo quiero que traten de entender. Dios no era desconocido para Jacob. Claro, Jacob vio la lo había estabilidad. instruido en el temor del Señor. Exactamente, ahí voy. Su madre, su abuelo les habían instruido en la palabra, en las doctrinas de Dios, en el conocimiento de Dios. Es como un niño cuando nace en la iglesia, es como me pasó a mí. Yo nací en la iglesia, yo tenía conocimiento bíblico bastante, pero llegó un momento en mi vida, que fue a los 12 años, que yo dije, literalmente quiero tener mi encuentro personal. Yo no quiero saber del Dios que mis padres me enseñaron o que mis pastores me enseñaron. Ahora yo quiero experimentar ese Dios en mi vida. Entonces es ahí donde vemos que Jacob conoce a Dios
Y dice la Biblia, ha visto a Dios cara a cara, y por eso le ponen el nombre de Israel. Amén. Ok, entonces vamos a terminar con los versículos 17 al 20 de Génesis 31 y vamos a explicar rápidamente la ruta que Jacob trazó por Canaán. Entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había tenido en Padán Aram, para volver a Isaac, su padre, la tierra de Canaán, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel todos los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Aquí explicando este mapa que ustedes pueden ver aquí, no me deja ver bien literalmente, yo tengo un poquito Génesis 35, 25 nos habla que Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, donde estaba acampando. Entonces también Labán acampó allí junto a sus parientes. El segundo que nos habla es Jacob también siguió su camino, pero uno de los ángeles de Dios salieron a su encuentro. Eso pasó en Mahanaim. Luego, más adelante, en el versículo 30, vemos a Jacob en Penuel. Después de esto, vemos a Jacob en el 33:17 que dice, Jacob en cambio se fue hacia Sucot y allí se hizo una casa para él cobertizo para su ganado y por ese lugar se llama Sucot. Amén, que es también una de las fiestas que se celebra en Israel. Entonces, cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén en Canaán y acampó frente a ella. Entonces, vemos a Jacob en Sucot, en Siquén, en Betel, en Belén, de donde era proveniente Cristo Jesús, y también en Hebrón. Aquí podemos ver literalmente el camino que trazó Abraham por la ciudad de Canaán. Canaán, obviamente la tierra que el Señor le había prometido a el ancestro Abraham de que le daría. Amén. Listo. Ok. Ya hemos terminado el día de hoy. Entonces, si alguien tiene preguntas, inquietudes, dudas, comentarios, yo creo que son buenas las preguntas. Si se fijan, las preguntas que hizo la hermana Andrea ayudó muchísimo a enriquecer el tema de las promesas y del llamado de Jacob. Entonces, esas preguntas así que ustedes puedan hacer y que puedan literalmente tener esas inquietudes es muy provechoso para las clases, ¿no? Para que aprendamos y así, porque se me pueden escapar algunas ideas, pero si ustedes las saben, pues entonces nosotros las podemos enseñar aquí y explicar, ¿no? Ok, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no, pues entonces ya damos por terminada la clase del día de hoy.